planeta que habitamos es rico en recursos naturales de todo tipo. Y a lo largo de la historia, la humanidad ha hecho uso de los mismos para su subsistencia, su consumo y su progreso. La naturaleza ha sido generosa con nosotros y nosotras, por lo que debemos ser responsables con el uso que le damos a todos esos recursos. Buena parte de los recursos que nuestra civilización utiliza hoy en día es producto de las industrias extractivas. Se llama así a las actividades relacionadas con la extracción de productos naturales, tales como los minerales y los hidrocarburos, entre otros. La obtención de ese tipo de productos del suelo y del subsuelo de la tierra no es nada nueva. La extracción de metales y otros minerales ha acompañado gran parte de la historia de la humanidad. El uso y aprovechamiento de tales recursos han sido trascendentales para la vida y el progreso del ser humano. Tanto es así que varias de las etapas originarias de nuestra historia han sido denominadas con los nombres de los productos extractivos que marcaron su desarrollo. Así, hace 2.8 millones de años, se inició la llamada Edad de Piedra. Entre los años 6000 y 2500 antes de nuestra era, tuvo lugar la Edad del Bronce. Y del siglo XII al siglo VI antes de nuestra era, se desarrolló la Edad del Hierro. Las actividades extractivas son casi tan antiguas como la humanidad misma. Nos han venido acompañando desde la prehistoria. En nuestra región mesoamericana, los antiguos mayas construyeron imponentes estructuras y grandes edificaciones, utilizando principalmente piedra caliza extraída de las canteras locales. Desarrollaron una cerámica fina y variada a partir del barro, y trabajaron con gran maestría las piedras finas y los metales, como el oro, la plata y el cobre, aunque únicamente para la fabricación de joyas y adornos. Célebres son, por ejemplo, sus ornamentos de jade, una piedra que era incluso más valorada que el oro. Hoy en día, para regular las actividades extractivas en beneficio de las sociedades que están más cerca de ellas, se hacen esfuerzos para promover la transparencia de las industrias extractivas y del Estado. La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, EITI por sus siglas en inglés, es un esfuerzo internacional para aumentar la transparencia en dos sentidos: los pagos que las industrias extractivas realizan al Estado y los ingresos que éste recibe de ellas. La EITI fue implementada a partir de una campaña de organizaciones sociales que promovían la publicación de los pagos e ingresos generados por la actividad extractiva. La campaña encontró eco en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en 2002 en Johannesburgo, Sudáfrica, donde la iniciativa surgió a la luz pública. A la fecha, la EITI se está aplicando en 35 países. Otros 14 países respaldan la iniciativa y algunos están preparando su candidatura. Esperamos que en la próxima evaluación que nos haga logremos ser evaluados como uno de los países que cumplen con todos los cánones internacionales y específicamente en los que hace la EITI para una revisión. Pero además, internacionalmente calificamos como un no paraíso fiscal, que lo entenderían desde todo punto de vista cualquiera que estuviera ya en la inmersión, digamos, de el poder provocar dentro de sus países el poder concretar el tema de la EITI. Así es que para nosotros el que nos puedan evaluar, pero sobre todo que la evaluación sea positiva para los guatemaltecos, es de muchísima importancia y esperamos de verdad, con el esfuerzo que hemos hecho, poderlo conseguir y estar calificados como uno de los países que cumplen con todos los requisitos que pide la EITI a nivel internacional. Como parte de la institucionalización de las acciones nacionales en términos de transparencia, el 19 de marzo de 2010, el gobierno de Guatemala, a través de la Vicepresidencia de la República, manifestó su interés de ingresar a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI, presentando la solicitud de admisión el 10 de febrero de 2011. Un año después, el 1 de marzo de 2011, el Consejo Directivo de la EITI aprobó la candidatura de Guatemala.
En consecuencia, en mayo de 2012 quedó legalmente constituida la Comisión Nacional de Trabajo, la cual, entre otras responsabilidades, tiene por objeto coordinar la implementación de la EITI en Guatemala. La comisión es coordinada por la Vicepresidencia de la República, la cual, en mayo de 2012, delegó la presidencia de la misma a la Comisión Presidencial de Transparencia y de Gobierno Electrónico, COPRET. En ese mismo mes, la comisión asignó la coordinación ejecutiva de la comisión al Ministerio de Energía y Minas, siendo así responsable de los aspectos técnicos y administrativos del funcionamiento de la misma. La importancia de esta iniciativa EITI es la integración que hay entre gobierno, empresas privadas, sociedad civil, para poder conocer efectivamente la recaudación y la tributación que estas empresas dan en el tema de la industria extractiva, que posteriormente se traslada al gobierno para poder trabajar en el desarrollo de las comunidades donde estés trabajando. Pero la aplicación de la EITI en Guatemala no es solo de interés gubernamental. Por su propia naturaleza y en la medida que promueve la transparencia de la industria extractiva, la iniciativa compete también a las empresas del sector y a la sociedad civil. Las normas internas de la Comisión Nacional de Trabajo así lo reconocen y, en apego a los principios de la EITI, promueven la participación de los principales sectores interesados: Estado, industrias extractivas y sociedad civil. EITI es una iniciativa internacional global para la transparencia de las industrias extractivas que tiene por objeto transparentar los ingresos del Estado que pagan las industrias extractivas y cómo se reciben. Asimismo, esta iniciativa promueve el diálogo entre tres sectores principales: la sociedad civil, el gobierno y las industrias extractivas, para así fomentar la transparencia en este sector. Es así como la Comisión Nacional de Trabajo se ha establecido como una mesa de diálogo integrada por las multipartes interesadas para impulsar los principios, objetivos y normas internacionales de la EITI mediante la llamada EITI-WA, es decir, el esfuerzo concertado para implementar la iniciativa en Guatemala. Perenco es una empresa internacional que opera en muchos países a nivel mundial. En Guatemala produce el 98% del petróleo nacional, haciéndolo de una forma responsable, generando ingresos económicos significativos para el Estado de Guatemala. Somos una empresa que paga sus aportes con transparencia al Estado y estamos participando de forma activa y confiable con esta iniciativa de carácter internacional, apoyando los esfuerzos conjuntos del gobierno y de la sociedad civil. La transparencia sobre los ingresos de la industria nos permite generar confianza, mejor gobernabilidad y armonía, que esperamos resulte en una mejor calidad de vida para los guatemaltecos. Es importante entonces que las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales, cuyos aportes representan un ingreso significativo para el Estado, se sumen a este esfuerzo conjunto, contribuyendo de esta manera a fortalecer la transparencia en Guatemala. Solo con la presencia de la sociedad civil en este proceso de transparencia de las industrias extractivas, creemos que Guatemala no solo va a ser atractivo en las inversiones, sino también va a ser un proceso en donde se va a ir transparentando, democratizando los mecanismos de otorgamiento de licencias, los mecanismos de usufructo de los recursos naturales y los mecanismos para la adquisición de los beneficios a las comunidades y sobre todo en las áreas de influencia. Las organizaciones sociales deben jugar un papel fundamental, diferente al que han jugado hasta el momento. Las organizaciones sociales dentro de Guatemala han sido de choque, de confrontación, no de diálogo, no de consenso. Este nuevo tipo de iniciativas nos vienen y nos generan oportunidades nuevas en las cuales la sociedad civil puede implementar mecanismos diferentes de consulta, de solicitud de información. Como producto del esfuerzo conjunto que conlleva la implementación de la iniciativa, ha sido elaborado y presentado públicamente el informe de conciliación.
El informe de conciliación tiene por objetivo el contar con una conciliación independiente entre los pagos que realizaron las empresas mineras y de hidrocarburos adheridas a la iniciativa y los ingresos que recibieron de estas empresas diversos órganos del gobierno guatemalteco, como parte del cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias que aplican de acuerdo con la legislación vigente del país. Se trata, por lo tanto, de un informe de conciliación de datos que abarcó los años 2010 y 2011 con base en dos fuentes: los pagos que realizaron al gobierno 6 empresas del sector minero y 2 empresas del sector de hidrocarburos que operan en Guatemala, y los ingresos que recibieron de dichas empresas extractivas tanto el gobierno central a través de los Ministerios de Energía y Minas y de Finanzas Públicas y de la Superintendencia de Administración Tributaria, como las municipalidades y los consejos departamentales de desarrollo, CODEDES, a través de la asignación del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación, FONPETROL. El informe comprende la conciliación de los pagos de las empresas y los ingresos recibidos por el Estado por los conceptos de impuesto sobre la renta ISR, regalías, impuesto de solidaridad ISO, impuesto de timbres fiscales ITF, cánones mineros, participación estatal en la producción, ingresos por sistema estacionario de transporte, fondos privativos y pagos sociales. Según las normas de la EITI, el proceso es el siguiente: las empresas reportan sus pagos, el Estado reporta sus ingresos y un experto independiente efectúa la conciliación entre los pagos efectuados y los ingresos percibidos. La conciliación es un mecanismo contable para identificar las posibles diferencias entre unos y otros. Para ejercer esta función tan importante, se contrató a una firma de reconocimiento internacional como empresa conciliadora. Las empresas que participaron en el primer informe de conciliación de la EITI-GUA fueron, por el sector minero, Montana Exploradora de Guatemala S.A., Guatemármol S.A., Entre Mares de Guatemala S.A., Compañía Guatemalteca de Níquel S.A., Maya Níquel S.A., y Minera San Rafael S.A. Por el sector de hidrocarburos, Empresa Petrolera del Istmo S.A. y Perenco Guatemala Limited. La iniciativa de EITI es un estándar internacional bienvenido, porque le va a permitir a las empresas que quieren trabajar dentro del marco de la legalidad, que son responsivas a las demandas de la sociedad de mayor transparencia, de poder establecer a través de un ejercicio respaldado por estándares y normas internacionales que lo que está trasladando recursos al Estado o a la jurisdicción donde opera es lo que esa legalidad y marco legal que la gobierna es lo que se demanda. En consecuencia, nosotros como industrias vemos que el tener un marco de gestión de la transparencia refuerza y respalda nuestras operaciones más que minarlas. Asimismo, en el proceso de conciliación participaron 6 entidades del sector público: el Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Dirección Administrativa Financiera Municipal de 7 municipalidades, siendo ellas las de Choarrancho, El Estor, Granados, Poptún, Río Hondo, San Miguel Iztahuacán y Zipacapa, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas como beneficiario de la asignación de los ingresos por concepto de Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación, FONPETROL. A través de FONPETROL recibimos una ayuda y un apoyo para la mejor protección de estas áreas tan importantes para el país, debido a que el 3% del aporte de ingresos totales que se generan a través de FONPETROL pues ingresa al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que es el ente administrador de todas las áreas protegidas a nivel nacional, prioritariamente a través de la Reserva de la Biosfera Maya y la protección del Área de Protección Especial, que es un parque nacional de Laguna del Tigre. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas de esta forma se ve fortalecido con este aporte de ingresos económicos que sirven de base para tener una mejor fiscalización y protección de las actividades que se realizan en estas áreas de tanta importancia para el país.
De conformidad con el informe de conciliación, el sector minero generó ingresos no tributarios para el gobierno por 45 millones de quetzales en 2010 y más de 73 millones de quetzales en 2011. Tales ingresos incluyen regalías al Estado y a las municipalidades, cánones y fondos privativos. Por su parte, el sector de hidrocarburos generó ingresos no tributarios para el gobierno por 754 millones de quetzales en 2010 y 1.079 millones de quetzales en 2011. Los ingresos tributarios, o sea, provenientes de impuestos, fueron: en concepto de impuesto sobre la renta, el sector minero generó al Estado 238 millones de quetzales en 2010. Y 390 millones de quetzales en 2011, en tanto que el sector de hidrocarburos generó 89 millones de quetzales en 2010 y 93 millones de quetzales en 2011. Según los datos de recaudación dados a conocer por la SAT, el sector minero generó, por concepto de impuesto de solidaridad, 2.7 millones de quetzales en 2010 y 4.3 millones de quetzales en 2011, y por concepto de impuesto de timbres fiscales, 62.9 millones de quetzales en 2010 y 83.7 millones de quetzales en 2011. La SAT también recaudó del sector de hidrocarburos las cantidades de 1.6 millones en 2010 y de 560.000 quetzales en 2011 por concepto de impuesto de solidaridad. El gobierno de Guatemala está comprometido con la EITI y lo traducimos en acciones. En el portal del Ministerio de Finanzas Públicas se difunde los ingresos que vienen de parte de las industrias extractivas y cómo es el traslado a los beneficiarios. Esto vale señalar que se rescata y se patentiza en el informe de conciliación que hizo la empresa Ernst & Young, en el que se establece que las diferencias entre lo que ingresa y lo que se traslada es mínima y básicamente obedece a rezagos de carácter puramente contable. Entonces, este informe a nosotros como gobierno nos pone como en esa línea, nos motiva a continuar en este trabajo al poder difundir más la información, encontrar mecanismos también que la gente lo pueda entender y que lo pueda decodificar y que no solo sea una acción puramente de carácter informativo, ¿verdad? Entonces, eso compromete. Por otro lado, creo yo que el hacer esto, el tener esta apertura, nos hace también nosotros como gobierno a analizar y plantearnos, digamos, cuál es el marco regulatorio y legal que hay alrededor. Creo que es importante mencionar que el gobierno de Guatemala, o el país, no somos un país con una tradición minera. Por lo tanto, tener esto es de mucha satisfacción. Durante los años 2010 y 2011, las industrias extractivas pagaron al Estado un total de 2.961.24 millones de quetzales. El informe de conciliación marca un paso importante para la incorporación de nuestro país a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI. Esto es parte de la responsabilidad que nos debemos entre nosotras y nosotros mismos por la extracción y el aprovechamiento de los recursos provenientes de nuestro suelo. Así como las actividades extractivas están llamadas a generar beneficios para todos y todas, la transparencia de los pagos que realiza la industria y los ingresos que recibe el Estado apunta decididamente hacia el bien común. ¿Por qué? Porque la implementación de la EITI genera a los gobiernos beneficios, tales como elevar su credibilidad al hacer públicos sus ingresos, mejora la calificación de crédito y el clima de inversiones en el país, disminuye el riesgo para la inversión y aumenta los beneficios potenciales de esta para la economía. Recibe una señal de buena administración de las finanzas públicas, dado el prestigio de la EITI. Para las industrias extractivas también representa beneficios como los siguientes: a mayor transparencia, menores riesgos y por ende, menores costos. Mejora sus relaciones con inversionistas institucionales. Promueve el cumplimiento de la legislación por parte de todas las empresas que operan en el país. Reduce el riesgo de pérdidas de credibilidad, lo que asegura el mantenimiento de sus licencias de operación. Y entre los beneficios de la EITI para la sociedad civil están
Promueve el conocimiento y el diálogo en torno a las industrias extractivas. Mejora el acceso de la sociedad a la información y, por lo tanto, su capacidad de fiscalización. Promueve la confianza y reduce los riesgos de conflicto. Favorece su capacidad de influencia en las decisiones. Los recursos naturales son bienes públicos otorgados en concesión para su aprovechamiento eficiente y, sobre todo, para generar beneficios a todos y todas. La conciliación de datos sirve de base para transparentar los pagos y los ingresos como un mecanismo previo para alcanzar la transparencia en la distribución y el manejo de los recursos, con el fin de sentar las bases para el impulso de políticas de desarrollo sostenible. Por lo tanto, todos y todas tenemos el derecho, pero también la responsabilidad de aportar al logro de la transparencia. ¿Cómo hacerlo? Informándonos, interesándonos en nuestra comunidad, en nuestro municipio y en nuestro país, participando y dando vida a nuestras organizaciones sociales. Y en el caso particular de las industrias extractivas y el Estado, manteniéndonos al tanto de los pagos efectuados y de los ingresos recibidos. Velando porque los recursos sean bien utilizados y, sobre todo, orientados al bien común. Compartiendo con nuestras familias, con nuestros vecinos y con nuestros amigos la importancia de la transparencia para el progreso de nuestro país. Y por lo tanto, reconociendo la relevancia de la EITI para promover la transparencia en una industria de gran interés, la de las actividades extractivas que se llevan a cabo en nuestro suelo, en el suelo patrio.